Yo he estado toda mi vida en este segmento de los acabados, digamos. Trabajé durante muchísimos años en una empresa que se llama Formaica, que hace laminados plásticos de alta presión. Y el MDF y las melaminas eran de alguna manera una competencia indirecta porque es el laminado de baja presión. Los conocía, pero bueno, en el tiempo en el que yo estaba metida en este segmento, Tecnotabla todavía no existía. Entonces de ahí paso a la industria del mueble y entonces ya veo la industria desde otro punto de vista, ¿no? Trabajaba yo con un fabricante de muebles y con Formaica veía yo la parte de la materia prima, pero ya con esta empresa veía la fabricación del mobiliario, ¿no? Entonces, pues estando en esta empresa, me contacta una agencia y por la experiencia que yo traía en Formaica, pues me llaman a esta empresa nueva, ¿no? La verdad es que no conocía mucho de Tecnotabla, ellos estaban iniciando, Tecnotabla nace en el 2014 y entonces estaban tratando de conjuntar un equipo. Y tenían una gerente de marketing, pero resulta con que se nos casaba y se iba a vivir a Alemania y su puesto quedaba abierto y yo los últimos 10 años en Formaica había hecho mercadotecnia. Entonces, por la experiencia que tenía en el segmento, me llaman, me entrevistan y afortunadamente, pues aquí estoy porque me convertí en una fan de Protic y de Tecnotabla, literal, de verdad. Estoy muy contenta de estar colaborando con Tecnotabla. La empresa me gusta muchísimo, su filosofía, su ADN. Yo estoy encantada, encantada de verdad. Eh, me encanta lo que veo, me encanta ir a Tabasco y ver lo que estamos haciendo allá en las plantaciones, con las comunidades a nivel forestal. Y el producto de Tecnotabla y lo que hacemos con el MDF y las melaminas también es algo que me apasiona y me permite estar siempre como vinculada a esta industria que aunque yo no soy arquitecta ni diseñadora, debo de decirte, he trabajado toda mi vida con arquitectos y diseñadores y me encanta y me encanta no serlo porque entonces me permite de verdad apreciar mucho y aprender mucho de esta industria tan linda que es la industria creativa. Y así es como me convierto en fan de Protic y Tecnotabla. Claro, mira, Protic nace como una empresa forestal hace ya más de 20 años. Un grupo de emprendedores mexicanos deciden apostarle a un sector que estaba pues muy olvidado en México, que era el sector forestal. Este grupo de emprendedores mexicanos se da cuenta de lo valorada y de lo reconocida que está la teca a nivel mundial, que es una madera que tiene características increíbles, ¿no? Es sumamente dura y es muy resistente a la intemperie. Entonces, la madera de teca se utiliza en embarcaciones, por ejemplo, ¿no? Los barcos todas las cubiertas de los barcos están hechas de teca porque es de las pocas maderas que lo resiste. Y también se dan cuenta que tenemos las mismas condiciones climáticas en algunos de los estados de aquí de la República, tienen las mismas condiciones climáticas que se tienen en Asia, donde se produce la mejor teca del mundo, ¿no? Entonces dicen, bueno, si se puede hacer allá, ¿por qué no acá? E inician con plantaciones de teca en nuestro país. Al iniciar con plantaciones de teca y surgir como una empresa forestal, pues lo primero que ellos buscan es precisamente el ser amigables con el medio ambiente, el promover una mejor calidad de vida a las comunidades en donde están llegando ellos a sembrar y a plantar la teca. Y se empieza a desarrollar mucha investigación forestal. Empezamos a trabajar con Comefor, empezamos a trabajar con muchas asociaciones de industria forestal, incluso a nivel internacional, para tener intercambio de investigación. Entonces, la verdad es que hemos logrado muchísimas cosas. Entre esas, por ejemplo, actualmente nosotros plantamos a través de clones y no de semilla. Entonces, eso está padrísimo porque eso nos permite tener las mismas características técnicas y físicas en todos nuestros árboles. Entonces, seleccionaron las mejores especies y esas las clonamos y esas son las que estamos plantando.
Por otro lado, también logramos mucho a nivel forestal en cuanto a, por ejemplo, el manejo de plaga. Lo primero que una empresa forestal busca cuando nace es estar certificada por la FSC. Es una asociación alemana que nace por la inquietud del consumidor alemán, de los ciudadanos alemanes, de preguntarse de dónde viene la madera de los productos que están consumiendo, ¿no? Allá el consumidor alemán sí empieza a preguntarse si la cabecera que compró viene de plantaciones forestales sustentables, con empleados que están trabajando en condiciones ideales, si la tala no es ilegal, o sea, sí empiezan a preguntarse y después empiezan a exigir y dicen, bueno, yo quiero estar seguro que lo que estoy comprando, el producto que estoy comprando de madera, cumple con todas estos requisitos básicos, ¿no? De sustentabilidad, de responsabilidad social, de trato hacia sus empleados. Entonces, la FCC surge justamente como una respuesta al consumidor alemán para decirle, ok, para que tú tengas la seguridad de que lo que estás comprando cumple con esos requisitos, va a traer un sello que dice FCC. Entonces, cuando nosotros nacemos como empresa forestal, nuestro primer objetivo es certificarnos con la FSC. Uno de los grandes retos a los que se enfrentó ProTIC fue la bancarización de sus empleados. La FSC te exige que todos tus empleados estén bancarizados, porque sí fue un reto, fue difícil, pero al día de hoy todos nuestros empleados cuentan con una tarjeta de nómina, con un historial crediticio, reciben su nómina a través de una tarjeta. Entonces, contamos con la certificación FSC, lo cual habla de nosotros más allá de ser sustentables, también habla de nosotros como una empresa socialmente responsable, como una empresa preocupada por sus recursos humanos, como una empresa que promueve el bienestar de las comunidades. Tenemos un programa que se llama Pequeños Productores, en el que buscamos a estos propietarios de tierras allá en Tabasco que no tienen que no están produciendo lo que deberían sus tierras, ¿no? Que quizá tienen 4 o 5 hectáreas para alimentar 3 vacas, ¿no? Y en realidad no obtienen ningún beneficio. Entonces, lo que hacemos nosotros es incluirlos en este programa de pequeños productores, en donde se les paga una renta por el uso de su tierra, pero además al momento de la venta de la madera ellos obtienen un porcentaje. Entonces, todo esto es una certificación 360, nos certifica ante la FCC y nos hace poder llamarnos una empresa sustentable. Sí batallamos mucho con eso, ¿no? Tanto con la tala ilegal como, por ejemplo, con los incendios. Yo no lo desconocía, pero tuvimos una época de incendios justo antes de la pandemia, de incendios muy fuertes, y platicando yo con el director forestal, me decía, Adriana, es que tú no te imaginas, pero el 80% de los incendios que estamos combatiendo fueron provocados. No es que el sol y que esté muy árido, no, o sea, generalmente son provocados, es gente o que por maldad o que tiene algún fin político o que tiene algún fin económico, pero en realidad lo que se requiere es mucho más control por parte del gobierno para poder combatir todo eso, porque a veces las empresas que estamos ahí, hay una empresa de limones también muy fuerte ahí en Tabasco, muy cerca de nosotros, hay una de plátano. No nos damos abasto con nuestra propia gente tratando de combatir, por ejemplo, los incendios, ¿no? En ese año, justo antes de la pandemia, que fueron 2 o 3 meses que nuestra gente estaba agotada. Entonces, pues sí hacemos mucho, trabajamos mucho, sobre todo en la prevención, en la educación. Invertimos mucho en eso y creemos realmente que con eso podemos, pues, poner un granito de arena, ¿no? Pero tenemos un porcentaje de selva que está, digo, de flora y fauna que está protegida, ¿no? Por ahí en nuestras plantaciones se han aparecido 2 o 3 jaguares y es nuestra obligación conservar desde un jaguar hasta un árbol que de pronto te encuentras dentro de la plantación de teca y llegas
y te encuentras una ceiba que tiene 100 años y es nuestra responsabilidad conservarla. Pero las empresas, de alguna manera, pues no te das abasto, ¿no? A veces pues lo enfocas o lo contienes dentro de tu área de injerencia, pero sí hace falta que el gobierno tome cartas en el asunto y que se dediquen más recursos a la industria forestal. Ok. Mi acercamiento con Tecnotabla ha sido muy particular y algo que he conocido desde el inicio es esta búsqueda de crear una conciencia, ¿no? Como marca. A final de cuentas, o sea, ya platicaremos del proyecto del cual venimos a platicar, Así ¿no? es. Y que tiene como fundamento primigenio la misma esencia de la que está hablando Adri, ¿no? O sea, educación en diferentes niveles, ¿no? O sea, trabajo con gente de la zona, trabajo a nivel de los directores, trabajo a nivel de las empresas. Creo que para mí eso es lo que se me hace más grato conocer de Protic y de Tecnotabla como marcas. En realidad son empresas que no solo están haciendo lo que es el cuerpo de su negocio, ¿no? En realidad están pensando en el planeta, están pensando en la naturaleza y también, claro, como principio fundamental, están cuidando el medio donde se desarrolla todo lo que ellos después transforman y producen, ¿no? Pero creo que, como dice Adri, y me parece importantísimo decirlo así, es una cuestión 360, es una cuestión completamente pues global, ¿no? No, de nada sirven árboles sin la gente, ¿no? De nada sirve industria sin la población aledaña, de nada sirve plantaciones e investigación en las plantaciones sin un medio ambiente sano. Entonces, a final de cuentas, es entender todo lo que engloba su negocio y hacer el máximo impacto, ¿no? Desde lo que hacen. Ganaran. Este era un mercado completamente de MDF brasileño y chileno. Ajá. Cuando este grupo de emprendedores mexicanos decide invertir en eucalipto, se hace un estudio de mercado y se dan cuenta que el MDF y la melamina que se consume aquí en México, toda es de importación Sí. y de importación en su mayoría chilena y brasileña, efectivamente. Entonces, cuando ellos deciden cerrar la cadena de valor y dicen, tenemos los eucaliptos, ¿qué hacemos con ella? Pues hagamos una planta de MDF y melaminas en México. Nosotros llegamos a robar un poquito de ese pedazo, pero el mercado era chileno y brasileño, ¿no? En 2014 se hace la planta de melaminas en México y somos el primer fabricante nacional. Sí. Con la pandemia el año pasado se cierran las fronteras, se complican los transportes, se complica todo esto y deja de llegar material a México y por eso es que se viene esta escasez, ¿no? El que todo el mundo dice es que no hay, Tecnotabla no está produciendo, los nacionales dejaron de producir, no dejamos de producir, seguimos produciendo lo mismo, solo que todo lo que llegaba de importación dejó de entrar. Efectivamente, el mercado mexicano históricamente se ha alimentado de MDF brasileño, chileno y ahorita incluso chino. Claro, por supuesto. En 2019, nosotros en 2014 nace la marca y desde que nace vinculada a la industria creativa, ¿no? En 2014, cuando surge Tecnotabla, nos acercamos al diseñador Emiliano Godoy, que es un diseñador mexicano muy talentoso, y él nos acerca también a los hermanos Sebastián y Mauricio Lara, que están en Guadalajara, y se convierten en nuestros embajadores de marca, pero más que se acercan a nosotros
porque nosotros les pedimos que diseñen unas melaminas para nosotros, ¿no? Para que nuestra primera colección salga como con esta identidad mexicana y porque de verdad, pues nos interesaba mucho vincularnos al diseño mexicano. Ellos conocen la esencia de la marca, conocen el ADN de la marca, toda esta parte sustentable, toda esta parte de plantaciones y etcétera, y empiezan a trabajar con nosotros y terminamos convirtiéndolos en embajadores de nuestra marca porque nos parece importantísimo y es una de las cosas que Emiliano nos trajo, nos parece importantísimo el vincular a la industria con los diseñadores, ¿no? Y eso es algo que en este país no se había dado, no se había trabajado, estaba como muy lejana la industria a la comunidad creativa y entonces es algo en lo que Emiliano siempre ha creído y nos lo contagia, ¿no? Entonces, nacemos de verdad desde nuestros inicios vinculándonos a la comunidad creativa. Pero en el 2019 decidimos hacer un programa en el que trabajáramos directamente con la comunidad creativa e invitáramos a algún grupo de diseñadores a que experimentara con nuestras melaminas, a que hiciera cosas así como muy locochonas. La edición del 2019 trata más sobre piezas artísticas que trajimos por ahí itinerantes en algunos eventos del diseño, como fue el Abierto Mexicano del Diseño, como fue Sonamaco, campamento allá en Guadalajara. Y entonces este grupo de diseñadores a los que nos acercamos hacen cosas muy padres y muy locochonas con nuestras melaminas y la intención era como inspirar un poco, inspirar a la industria creativa a decirle, la melamina no es solo para las cubiertas, para las alacenas de la cocina, ¿no? Que nos gustó tanto la edición, nos gustó tanto trabajar con los diseñadores mexicanos que decidimos repetirlo, pero ahí buscábamos ya aterrizar un poco más el proyecto y que se hiciera un producto más tangible al usuario final. Y decidimos también hacerlo una realidad, que este proyecto llegara a las casas mexicanas. Entonces es cuando invitamos a otro grupo de talentosísimos diseñadores mexicanos también a diseñar una colección residencial que posteriormente iba a ser comercializada a través de una marca de mobiliario que es Gaia. Entonces estuvo increíble porque eran estos diseñadores haciendo una colección residencial que después iba un fabricante a hacer realidad y que lo iba a vender a través de Gaia. Y por otro lado pensamos en incluir a los futuros diseñadores, ¿no? Y entonces dijimos, incluyamos a las universidades y que participen los estudiantes diseñando como el accesorio de esa colección. Y el estudiante ganador con su accesorio, que en este caso es un espejo, se incluye dentro de la colección que Gaia vende. La verdad es que fue el proyecto de la pandemia y como toda crisis trae oportunidades y saca la creatividad, fue un proyecto súper exitoso. Nuestros diseñadores súper resilientes, en marzo dijimos, oigan, ¿cómo ven? Si le paramos, vemos a ver qué pasa, porque nadie se imaginaba que íbamos a estar así año y medio. A lo mejor en unos meses y ellos dijeron, no, vamos a darle, le seguimos. Y bueno, pues afortunadamente digo, nos aventamos el proyecto completo en pandemia, pero fue súper exitoso. Gaia está súper contento, se está vendiendo súper bien la colección y de alguna manera logramos inspirar a nuevos usos y aplicaciones, el que el usuario vea que las melaminas se utilizan en mobiliario de calidad, en mobiliario de diseñador y que además son accesibles y puede cualquier usuario comprarlas en internet y tener una mesa de comedor o un mueble de televisión o una repisa, ¿no? De diseñador fabricada en melaminas. Entonces viene la versión 2021. ¿Cómo superar la 2020? Muy difícil. Entonces, lo primero que hicimos fue pedirles a nuestros diseñadores que postularan ellos nuevos diseñadores que ellos creyeran que los podían superar y lograr un vértice 2021 mejor, ¿no? Y pues ahí está Yuskani, es de la el nuevo crew, la nueva generación. Ahora buscamos una colección, también es residencial, pero
Y nos aliamos ahora con una nueva marca comercial, también es una empresa mexicana de muchísima tradición, nosotros no sabíamos lo grande que eran, nos acercamos a Casa de las Lomas y no sabíamos que también eran Muebles Dico y Moblum, y eso los hace pues uno de los muebleros más grandes de nuestro país. Estamos trabajando con ellos y entonces ahora lo que nuestro nuevo crew diseñe va a comercializarse a través de Casa de las Lomas y va a llegar a los hogares mexicanos a través de ellos. Volvimos a invitar a universidades, crecimos el pool de las universidades, invitamos 2 nuevas. Y pues esa es ahora lo que estamos arrancando el Vértice 2021 con un crew de diseñadores increíbles, jóvenes talentosos mexicanos. Si quieres, vamos entrando de lo general a lo particular. En efecto, el año pasado Vértice creo que fue un impacto grandísimo, ¿no? No solo porque la gente que participó, los diseñadores que estuvieron en ese crew, son conocidos míos, amigos muy queridos, sino porque también esta fórmula que me parece ganadora, ¿no? O sea, esta fórmula de creativos, de una industria productiva y de una empresa comercializadora más tecnotabla como la marca de calidad de todos estos materiales y de desarrollo tecnológico que comentaba Adri, en realidad es mucho talento pasando en un solo proyecto, ¿no? Es mucho conocimiento y gente especializada en su ramo haciendo lo que tiene que hacer. Cosa que todo el mundo conocemos el dicho de los cangrejos en la cubeta, ¿no? O sea, cosa que rompe con ese esquema, ¿no? En este país. Y también, un poco referenciando a lo que decía Adri hace rato sobre Emiliano Godoy, con esta visión que tiene Emiliano de la historia, del diseño y la industria en México, donde hay un punto en el cual el diseño se disocia de la industria y la industria se dedica solo a reproducir, a copiar, tropicalizar, y la creciente, el creciente gremio del diseño, o sea, porque también es cierto que hemos visto cómo los diseñadores cada vez somos más, este gremio ha vivido muy separado de esa industria que lo natural sería que fueran de la mano. Una son las ideas, otra es la manufactura, ¿no? Y la realización pura. Entonces, esta invitación por parte de Tecnotabla para decir, oigan, vamos todos en el mismo barco y vamos a lograr impactar el mercado mexicano, me parece, insisto, una combinación ganadora, ¿no? Entonces, el año pasado, los que volteamos a ver Tecnotable dijimos, me hubiera encantado. De pronto, nos empezamos a dar cuenta de que las cosas sí pueden suceder, ¿no? Para esta edición, cuando Adri me da el aviso de que voy en el crew, en realidad, cuando me dice, ¿y qué piensas? Y yo, pues, ¿qué pienso? Que es un verdadero honor, ¿no? A final de cuentas, poder ser parte de este proceso de cambio de mentalidad, o sea, cambio de mentalidad y cambio de sinergia, pues. Creo que Vértice tiene, o sea, su principal fortaleza es eso, ¿no? Generar una relación intergremial, y con eso me refiero a la relación entre diseñadores, creativos, arquitectos, pero luego esto extenderlo a relación con la industria, ¿no? Con empresas comercializadoras, ¿no? Y distribuidoras. Entonces, me parece en realidad, decía yo, un verdadero, o sea, es un verdadero honor formar parte de este proyecto que me parece que está cambiando muchas cosas de las reglas, no de las reglas, de cómo se hacían las cosas en México. Y bueno, ya entrando directamente al proyecto de Vértice, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Final de cuentas, tenemos, por un lado,
toda esta línea de tendencias que radica en ciertas texturas, en ciertos colores, en acabados de las melaminas. Y por el otro lado tenemos también ciertas líneas de diseño que maneja Casa de las Lomas, ¿no? Hay algunas líneas más especializadas para un tipo de residencia y para otras. Entonces, este proyecto en el cual 5 estudios de diseño, que creo que no los hemos mencionado, entonces vale la pena, ¿no? Es Comité de Proyectos, Casa Quieta, Estudio Bermúdez, Andrés Gutiérrez y yo. Lo que vamos a hacer es tomar diferentes espacios que comprenden una casa. Es decir, vamos a intervenir, bueno, cada quien va a atacar, digamos, un espacio. Va a estar la habitación, va a estar un término, además, muy sonado en estos momentos, home office. Luego, separadores de espacios, que creo que también es importante entenderlo hoy día dentro de las casas, el comedor y la sala de televisión, ¿no? Son estos 5 espacios a los cuales cada uno de los estudios de diseño nos vamos a enfocar a desarrollar un sistema de módulos, un sistema modular que pueda dar servicio y que pueda cumplir con las necesidades dentro de cada uno de estos espacios, ¿no? Entonces, me parece una aproximación además muy actual después del 2020, ¿no? El poder entender las nuevas necesidades, el poder entender los nuevos muebles que necesitamos desarrollar, ¿no? Y dentro de la línea que decía yo de Casa de las Lomas, nos vamos a enfocar a esta corriente del diseño, que es Casa Loft. Ya nos habla de ciertos espacios, ¿no? También de un público objetivo. Es un público más joven, en espacios amplios, abiertos. Entonces aquí es donde se vuelve importante estos nuevos espacios de las casas, el espacio para dormir, pero que tenga versatilidad para que durante el día se transforme en otra cosa. Y lo que me parece padrísimo es lo que decía, combinar esta nueva tendencia del habitar una casa con nuevas tendencias de colores, de texturas, ¿no? Que eso lo trae de la mano Tecnotabla, y nosotros, que cada uno de los 5 estudios tenemos un estilo de diseño diferente, ¿no? Entonces es una aproximación, me atrevo a decir, muy rica, porque vamos a ver 5 maneras de diseñar con utilización de los mismos materiales, pero resultados que seguramente van a ser muy ricos, ¿no? Este proyecto tiene una naturaleza un poco diferente porque no tiene, o sea, no tiene, tiene un cliente objetivo, ¿no? Y tiene, bueno, tiene un usuario objetivo, tengo más bien. Tenemos el perfil de esa persona, ¿no? En realidad no le estamos diseñando a uno. La idea de este proyecto es ser más universal. No quiero sonar trillado, pero que mucho está en nuestra percepción del día a día, mucho está en nuestra capacidad de entender las dinámicas y el cómo hace la vida las personas, ¿no? Entonces, pues sí, de pronto parecemos como psicólogos, ¿no? Cuando vamos de visita a casa de alguien y bueno, pues estamos mitad conviviendo, pero a mitad estamos echando ojo cómo se desarrolla la vida dentro de los espacios íntimos, ¿no? ¿No? Va un poco por ahí el cómo extraemos información, el estar leyendo también constantemente cuáles son los nuevos usos, cuáles son las nuevas tendencias en habitar los espacios, ¿no? El ser muy receptivos a todo lo que pasó el año pasado, ¿no? Este encerrón global que tuvimos, pero también ser muy astutos en el momento de cernir la información para quedarnos en realidad
con las cosas que sí van a marcar los muebles a futuro, porque hay muchas cosas que hicimos de manera responsiva, ¿no? Para regresar al interior de las casas, protegernos ante la pandemia, y hay cosas que se incorporarán y hay cosas que no. Ya ahorita pasados un año de tener una pandemia activa en la Ciudad de México, bueno, no en la Ciudad de México, en México directamente, ya podemos ir leyendo qué cosas van a ir cambiando, qué cosas se van a ir incorporando y qué cosas van a transformar eh, la vida cotidiana de los hogares, ¿no? Con esto, nada más para ilustrarlo, podría decir, muy al inicio empezamos a ver una serie de cerraduras que se abrían con el pie. Hoy, a un año, ¿cuántas cerraduras así hemos visto? Ninguna. Eso no se quedó, ¿no? Pero la necesidad de un espacio de trabajo dentro de cada habitación de la casa es fundamental. Y eso sí ya se quedó, ¿no? Entonces, una superficie que haga de escritorio para poder poner la computadora, la tableta, donde poder trabajar, eso es un hecho que se quedó, se va a quedar. Entonces, todo ese, el estar perceptivos a todos esos cambios es lo que nos lleva a tender líneas de desarrollo y decir, por aquí diseño, por acá no. Mira, justo todas estas funciones de las que hablas, cada material tiene unas propiedades específicas, ¿no? Entonces, yo creo que pues Adri hace rato nos comentaba toda el desarrollo e investigación que como marca han desarrollado para ser más competitivos, ser más responsables con el ambiente, ser, pues a final de cuentas, productores de una materia de punta, ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, todos estos avances tecnológicos que como materia prima para la producción se han ido desarrollando, pues eso es parte de un compromiso que ha tenido Tecnotabla con el mercado. Nosotros como diseñadores, cuando nos acercamos a este proyecto, o bueno, cualquier proyecto, es nuestra responsabilidad conocer cuáles son esas propiedades, ¿no? ¿Cuál es la tecnología implicada y aplicada en cada uno de los materiales que utilizamos? Y todavía voy un poquito más allá. ¿Cuáles van a ser los medios de producción y las tecnologías de transformación de estos materiales, entre lo que es el material, para lo que sirve, sus propiedades, su transformación, ¿no? Que todo lo que estemos planteando sea lógico y llegue a buen puerto, porque además tenga ese valor agregado que le aporta el diseño a través de la estética y de la función y de resolver necesidades, y entonces el mercado lo acepte, ¿no? Y lo consuma, ¿no? Entonces, pues es una responsabilidad fuerte, en efecto, en que nos inspiramos, te decía yo, mucho de la observación del mercado, de la gente, de la sociedad, de las dinámicas sociales, mucho no le quiero llamar limitantes, sino de las líneas que nos marca el material mismo y los medios de producción. A eso súmale además, pues el bagaje cultural y de experiencias que traemos todos y cada uno de los diseñadores, y que contamos una historia a través de nuestros diseños, que le imprimimos ese discurso del cual pues se vuelve el eje de creación, ese concepto del cual empezamos a desarrollar cada una de las piezas que conforman la línea.
Pues yo tengo que decir que soy muy racional, porque también estoy muy pegado a temas productivos, ¿no? Ok. Entonces, pienso yo que diseño pensando desde los procesos, Ajá. ¿no? Pero soy también, creo que conceptualmente muy clavado, ¿no? Entonces, me gusta toda la historia que crea un objeto. Yo me atrevería a decir que no soy alguien que está en tendencia, sino que he ido desarrollando una serie de, pues una línea de diseño, y entonces que más bien mantengo un proceso constante de evolución en lo que yo diseño. Tu huella. Muchos materiales. Ahorita directamente soy becario del FONCA, tengo la beca de creación de este Sistema Nacional de Creadores de Arte. Entonces, todo este año, Padre, sí, está padrísimo. Este año felicidades. estoy trabajando en un proyecto que se llama Tejido Social, que lo desarrollo en el estado de Yucatán, y es trabajo colaborativo, diseño colaborativo a través de una metodología que he estado desarrollando ya varios años con artesanos que trabajan bejuco. El proyecto, pues mi principal reto es llevar el bejuco, que generalmente es en dimensiones pequeñas por cómo se ha utilizado, llevarlo a la escala del mobiliario, crecerlo y lograr estructurar el bejuco con el propio bejuco. Eh, entonces, bueno, por ahí mucha exploración, mucho trabajo en la zona, que es conocer cómo se extrae el material, cómo se transforma, cómo se teje, todo este tipo de cosas. Y, y también por ahí eso me llevó a empezar a explorar temas de bambú y de el enequén. Creo que yo siempre he dicho que las limitantes de un proyecto, y es que limitante suena negativo, o sea, los elementos que le van dando forma a un proyecto es de pronto esas intenciones, ¿no? O sea, de pronto se tiene bejuco, se tiene melamina, claro que sí, ¿no? Y en realidad está en la creatividad y en ese pensamiento lateral, ¿no? Para llegar a una solución positiva. Como Tecnotabla se ha tomado la responsabilidad de hacer las cosas de una manera comprometida con la gente, con la naturaleza, así se deberían de hacer las cosas en este país, ¿no? Entonces, eh, cada vez hay más actores haciéndolo. Me parece, y ahí agradezco a Adri y a todo su equipo que tengan esa fuerza para dar ese ejemplo. Me parece que eso va a generar más, va a ser sinergia, y poco a poco esto sí va a cambiar. Eh, Hay dos cosas que vimos muy importantes durante la pandemia, ¿no? Nosotros veníamos de ver los espacios muy abiertos, espacios muy, de hecho, fusionados unos con otros, ¿no? Teníamos todo, en el diseño de interiores teníamos todo, el que la cocina ya se había integrado al comedor y la sala se estaba integrando al estudio, espacios muy abiertos e integrados. De pronto nos encierran con la pandemia, y de pronto somos mucha gente en un mismo espacio tratando de conectarnos y tener reuniones y todo, y entonces hay que tener ahora espacios individuales, cerrados, hay que poner mamparas, hay que poner separadores, y entonces se viene todo esto, ¿no? Entonces, por un lado, pues está toda esta tendencia que justo es lo que estamos explotando un poco con Vértice 2021, de todos estos espacios más personalizados, este mobiliario más multifuncional, de día es una cosa, de noche es otra cosa, lo mismo me sirve para guardar que para bajar un escritorio, etcétera, ¿no? Y por otro lado, a nivel
diseños, nosotros vimos una tendencia muy fuerte justamente a incorporar la naturaleza a nuestros interiores. Por ahí veíamos una tendencia muy fuerte a maderas mucho más reales, mucho más texturizadas. Entonces, justamente el año pasado sacamos, nuestros nuevos diseños fueron muy acorde a esta tendencia de lo natural y sacamos una teca de melamina. Entonces, lo que hicimos fue que buscamos la mejor pieza que teníamos de teca, el árbol más lindo que teníamos de teca, lo escaneamos y lo convertimos en una melamina. Y la verdad es que a mí me encanta, me parece que está increíble y creemos que va a tener muchísimo éxito, ya lo está teniendo. Por otro lado, sacamos también una madera muy oscura, una madera casi negra, se llama encino noche, y es porque veíamos también esta tendencia a la madera quemada, ¿no? El color que obtiene la madera quemada. Y el año anterior habíamos sacado por primera vez una melamina que imitaba el mármol, el Carrara blanco, y entonces el año pasado por demanda del mercado nos exigían el Carrara negro y entonces salió el Carrara negro, ¿no? Estas son las tres melaminas que sacamos al mercado que creemos que responden un poco a las tendencias que estuvimos viendo. Definitivamente, si ya veníamos con una tendencia a lo muy natural, el habernos encerrado en nuestras casas durante un año, pues provocó como todavía más ese afán de traer lo natural a nuestros interiores, de tener espacios. Ya estamos hartos de estar encerrados, de ver concreto todo el tiempo. Entonces queremos espacios, queremos encontrar en nuestras casas espacios donde relajarnos, un espacio donde poder desconectarnos, porque además estamos conectados todo el tiempo, saltamos de un Zoom a otro. Entonces, el diseño de interiores, los materiales, las materias primas para el diseño de interior, están buscando esto, están buscando ofrecer armonía, calma, paz, tranquilidad, crear espacios de verdad armónicos y que nos den esa paz que tanta falta nos hace, que nos quite el estrés, la angustia, el encierro, ¿no? Entonces, pues creo que por ahí va y nuestros nuevos diseños, la verdad es que están súper bonitos y responden un poco a estas tendencias. Como decía Yus, la verdad es que la tecnología ha avanzado muchísimo, entonces ya actualmente una melamina que imita la madera, pues básicamente si no eres un súper experto, podrías confundirla, ¿no? Hay melaminas que verdaderamente no sabrías que son melaminas y no madera. Entonces, la verdad es que eso es lo que estamos viendo y hacia allá vamos.